Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast en Radio Isla. Hoy Urbital es un programa donde hablamos de temas inmobiliarios y de urbanismo. Hoy vamos directamente a temas de movilidad sostenible porque salió un documento, ¿cómo se llama? Transporte de movilidad. Una guía de transporte y movilidad sostenible producido por la organización La Maraña, y me acompaña la doctora Cintia Burgos López, la directora de La Maraña, que fue el equipo que elaboró en este documento. Adelante. ¿Cómo estás, Cintia? Saludos, linda tarde y gracias por la invitación y el espacio. Un documento de 125 páginas y mucha información. 187. Okay, llegué hasta las 125 ayer. Trae la silla. 187 páginas donde pues sirve como una herramienta para que podamos comprender la visión sobre el transporte y la movilidad en Puerto Rico. El propósito es que sirva como un recurso para las agencias de gobierno, municipios, comunidades y organizaciones que utilizan el transporte público y que quieran pues mejorar, ¿verdad?, su desempeño. Me acompaña también, que acaba de llegar, fashionably on time, la pasada secretaria de DITOP, Ailín Vélez Vega, que, ¿cómo estás? Gracias, sí, aquí con ustedes. Un placer. Yo digo, se me fue volando la hora de la reunión. Qué bueno que llegaste, porque muchas veces cuando personas trabajan en este tipo de proyectos, hablando con la comunidad y elaborando tantas diferentes iniciativas, a veces pienso que no necesariamente conectan con personas que pueden aportar y seguir llevando el desarrollo de esta idea o esta iniciativa al más allá. Y tu participación aquí, cuando le comenté a Cintia que venía, creo que se sonrió y se puso Claro muy contenta. Sí. Y en eso me acompaña también Juan Parra. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, gracias a Dios. Yo estaba en la página 114 del documento, específicamente, y en esa página decía, y cito, invitar a los residentes a mapear sus rutas diarias utilizando mapas impresos o herramientas digitales, Sí. con el fin de recoger datos de quienes transitan los lugares. Sí. Y yo dije, Juan tiene esto por Correcto. cientos de miles. Correcto. Nosotros hoy contamos con data de sobre 3 millones de viajes en el casco urbano de San Juan, y las zonas va desde Río Piedras, Santurce, Miramar, Condado, Viejo San Juan, y fue bien interesante porque aunque nosotros hemos tratado de gritar los cuatro vientos, tenemos esta data, vamos a utilizarla, finalmente nos están escuchando. Entonces ahora tuvimos una reunión la semana pasada con el municipio de San Juan muy productiva, precisamente de cómo vamos a hacer esta interacción de datos, cómo ellos pueden accesar estos datos para hacer una mejor planificación de la ciudad, Buenísimo. mejorar la línea de San Juan, hacer diferentes cosas que me sorprendió y me gustó mucho ver cómo había una nueva disposición y una apertura hacia el uso de datos que ya existen para mejorar la planificación de la ciudad. Vamos a elaborar más en eso. Y me acompaña también, last but not least, Catherine Álvarez, que es una investigadora que está produciendo un documental sobre el servicio de las Pisa y Corre. ¿Cómo estás, Catherine? Hola, saludos. Es otro componente de transporte y movilidad que ha ido en decadencia, y es una historia que se ha documentado, y hay mucho de esto que hace falta, que lo va a reemplazar, hacia dónde va, que has estado documentando. Pues quería que también te unieras a la conversación. Así que tremendo panel que hay hoy aquí. Sí. Gracias. Esto está fascinantemente curado. Gracias por la invitación. Quiero empezar contigo, Cintia. Primero, Claro que háblame un poco, ¿qué es la guía de movilidad sostenible? Los que lo quieran descargar, ¿dónde lo encuentran? ¿Qué es La Maraña? ¿Y qué fue este ejercicio que ustedes hicieron por este pasado año? Pues mira, voy a empezar rapidito con qué es La Maraña, porque eso nos va a dar un poquito de contexto de cómo es que nace la guía.
En La Maraña nosotros somos una organización ya que lleva desde el 2014 trabajando desarrollo sostenible a través del diseño participativo. Y esto lo hacemos en 2 espacios específicamente. Lo hacemos a la escala comunitaria, en donde nos sentamos con las comunidades y desarrollamos proyectos a los que llamamos infraestructura comunitaria, que son estos proyectos que las comunidades necesitan para estar en bienestar, como por ejemplo pueden ser parques, espacio público, ya cuando viene pues quizás algún tipo de desastre natural, vivienda, infraestructura de energía, agua, todo este tipo de cosas, pero siempre desde la perspectiva de el codiseño con las comunidades. Pero también trabajamos esa misma metodología para promover la participación cívica, para que las personas se puedan envolver en proyectos que tienen impacto en la calidad de sus vidas. Y de ahí es que sale entonces el tema del transporte, ¿verdad? Cabe destacar que nosotras somos expertas en esa intersección de lo que es el desarrollo sostenible, pero que el transporte es uno de esos temas. No somos expertas en transporte y eso es lo interesante que tiene la metodología de La Maraña, que nosotros no solamente contamos con nuestro equipo primordial, sino que también contamos con una red de expertos que nos acompañan cuando hay este tipo de temas que son temas mucho más técnicos. La guía entonces surge desde ese espacio. Nosotros llevábamos tiempo escuchando, hay que hablar de transporte, hay que hablar del tema, y la realidad es que los espacios pues no se habían dado, y entonces dijimos, pues mira, vamos a diseñar la estrategia, vamos a ver cómo lo podemos lograr, y estuvimos por varias semanas reuniéndonos con diferentes colectivos que estaban interesados en el tema, hasta que salió la idea de, pues mira, vamos a tener esta meta ulterior de hacer una guía que recoja las recomendaciones de las personas, ¿verdad? Que un poco lo estábamos hablando ahorita. La guía la escribe la gente. La guía la escriben las personas de las comunidades. Aquí participaron cerca de 200 personas, 267 recomendaciones en total, y esto en su totalidad lo escriben las personas. Y entonces esta es nuestra aportación, básicamente para que los municipios y las agencias tengan la información de qué específicamente es lo que necesitan y quieren las personas en temas de transporte y movilidad. ¿Ustedes están dónde ubicados actualmente? En Río Piedras, en el 62 de la calle del Pilar. Tenemos buen café y aceptamos visitas. Tremendo. El ejercicio empieza en el área metro, en Santurce. Cubrieron toda la isla, las entrevistas y toda la información. Pues claro está, empezamos desde nuestra red más cercana, pero sí reconociendo que las particularidades del transporte en el área metro no son las mismas del resto de la isla, así Correcto. que pues hicimos un outreach a nuestra red más amplia para poder llegar al oeste, al sur, al norte y las islas municipios, claro está. Y en estos esfuerzos, y ahora aquí vienen las conexiones de este gran panel, ¿en algún momento participaron, por ejemplo, con personas que estaban envueltas en el proyecto de Reconnecting Communities de Santurce, que creo que fue un proyecto que Aileen lideró, que ahora puedes hablar un poco de qué es eso, y quiero ver si la participación se cruzó en algún momento a tu conocimiento? Aquí participa un montón de gente. Un montón. Aquí participa un montón de gente y yo inclusive no leí los nombres de las personas, yo me enfoqué en esas recomendaciones, en organizar esas recomendaciones, así que yo no puedo precisar si hubo participación personal por parte del equipo de Reconnecting. No así oficial, la realidad es que no tuvimos el espacio. Ok. Habla un poco sobre esto, porque creo que siguieron el mismo modelo de Claro. diseño participativo comunitario. Sí, y siempre todos estos proyectos que se hacen para la comunidad tienen que tener ese elemento de participación, ¿no? Y de outreach. Claro. ¿Cómo? ¿No está prendido este micrófono? Vamos a escuchar. Vamos acá. Vamos con Jan. Vamos a tener una conversación aquí más cercana. Pues, en cuanto a lo que ustedes hicieron, se hizo también con Reconnecting Communities, que era el proyecto Reconectando Santurce. Sé que ustedes también han estado participando con los proyectos de participación ciudadana que está haciendo ATI, ¿no? Con el tren urbano. Todos estos proyectos requieren que uno se comunique y haga estos outreach, ¿no? A la comunidad. Reconectando Santurce fue un grant que se ganó del gobierno federal hace ya, yo creo que 2 años, y era para trabajar en la Valdoriotti y las comunidades que fueron desplazadas cuando se construyó la Valdoriotti o se desarrolló, ¿no? En los 60. Y eso ocurre pues porque ya se estaba desarrollando el área. Nosotros estuvimos trabajando cuando yo estaba en el departamento con la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, y este era uno de los proyectos clave para volver a reconectar todas esas comunidades a través de transportación.
que se desplazaron hace tantos años. Reconectando Santurce incluía varias comunidades en esa zona, Playita, Lagoico, Llorens, y se estaba dirigiendo, o sea, sí, se dirigía por las comunidades. Jan estuvo con nosotros el día que se hizo el mega acuerdo que se firmó, así que hay mucha información valiosa en ese proyecto. Actualmente pues están revisándolo, obviamente pues las prioridades cambian, pero aún así ese proyecto, la meta era que esas comunidades y esas familias que se desplazaron tuviesen otra vez una manera de reconectar, porque a veces estaba el colmado en un lado y las casas en otro, o el doctor en un lado y el supermercado en otro lado, y entonces estaba el de Orioti, que es un expreso gigante y peligroso, pues tú no lo vas a cruzar caminando, ¿no? Que han ocurrido muchos choques. Así que esa era la intención, pero esto es un proyecto que venía ya por una asignación federal y era el concepto de planificación para luego implementarlo. Así que tiene muchas partes. Que también sería bueno que ustedes se unieran a esos esfuerzos de este proyecto porque todavía está vivo. Yo sé que está en revisión y en consideración actualmente en el departamento, pero es una iniciativa que apoya lo que ustedes están haciendo en esta guía. Era precisamente lo que ustedes publicaron en esta guía, es lo que ese proyecto estaba promoviendo. Un poco atando a lo que estábamos hablando ahorita, la idea de nosotras con la intención de la guía y el lanzamiento de la guía es buscar eso mismo. Perfecto. Espacios de colaboración. Claro. Como tal, ¿verdad? Y como les he contado, nosotras no somos expertas en el tema del transporte, pero sí somos expertas en el tema de la participación. Exacto. Así que tenemos muy buenas estrategias, muy buenas herramientas de participación, así que nuestra intención es esa, comenzar a identificar todas esas oportunidades donde podamos seguir promoviendo el tema. Los canales de comunicación yo creo que son importantes porque ustedes tienen una misión que está alineada a lo que es la visión del Plan de Movilidad de Puerto Rico, que aprueba o que apoya ATI, ¿no? Autoridad de Transporte Integrado, bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Yo creo que se cambió el lenguaje cuando los últimos 4 años, porque yo, Jan y yo lo hablamos, se habla mucho del Departamento de Transportación. Entonces ahí automáticamente tú piensas de moverte de un A a B. En vehículos. En vehículos, mayormente. Pero entonces, movilidad es distinto. Tú integras esa palabra y cambias la percepción de simplemente transportarte de A a B. Ahora la movilidad es qué opciones tienes de moverte, cuánto va a costar, si es accesible para todos. Y recuerdo que una de mis metas cuando comencé fue esa. Entonces que nosotros, cuando tú llegas al departamento, estableces tus prioridades. Y tuvimos apoyo del señor gobernador, de Pedro Pierluisi, de que, muy bien, movilidad va a ser una de nuestras prioridades en el departamento. Todas las administraciones tienen prioridades distintas y no es que una sea mejor que otra, simplemente pues el enfoque cambia un poco y a nivel nacional en Estados Unidos también el enfoque era movilidad, porque el Infrastructure Bill, el plan bipartidista, el Build Back Better, era Build Back Better, pero integraba mucho el peatón, el ciclista, las comunidades, de ahí es que viene Reconecta, exacto, las calles completas, de ahí es que sale la iniciativa de Reconectando Santurce, de un grant que ellos publicaron, y pues por lo menos ese bill dura hasta septiembre 30 del 2026. Son todas estas iniciativas que se puedan promover antes de que este bill termine, porque no sabemos cómo va a ser el próximo que empieza en octubre del 2026. Pero por lo menos, ustedes mencionaron eso en la guía, es la voluntad de la política pública. Y eso pues tiene que estar ahí. Y recuerden también que yo creo que no queremos ser negativos, pero Puerto Rico tiene una situación de infraestructura que hay que atenderla y es como volver a lo básico para poder entonces implementar muchas de las cosas que siempre hemos necesitado. Pero por ejemplo vamos a hablar de aceras o de cruces peatonales o de marcado de pavimentos para que las personas y los vehículos sepan por dónde se pasa y por dónde no. Esas cosas básicas se estaban trabajando como prioridad para volver a lo básico para poder dar un mejor servicio a la comunidad, pero a veces estos proyectos de infraestructura pues como que acaparan, ¿no?, los fondos que hay disponibles. Así que eso es uno de los retos que yo sé que ustedes identificaron y que son bien reales. Gracias, Aileen. Yo noto, por ejemplo, leyendo el estudio, hay algunas cosas que me llamaron la atención, pero habla, por ejemplo, y esto viene de la gente que participa y dicen implementar un sistema de comunicación eficiente que permita coordinar entre las responsabilidades de mantenimiento entre FTA, Federal Highway y los municipios. ¿Eso enfrenta retos hoy día? Sí, y tú tienes una organización como el MPO, que se supone que es ese canal entre
el departamento, la autoridad de carreteras, ATI, los municipios, Federal Highway, Federal Transit Authority. Y yo sé que ustedes han trabajado con el MPO. En el MPO están los municipios. Ese es el momento para presentar proyectos y para establecer política pública de lo que va a ser, o ya seguir la política pública, de lo que va a ser el plan, de lo que se va a establecer y lo que se va a construir y lo que se va a hacer con los municipios. Ahí se presentan mucho los proyectos de transporte colectivo que los municipios están pidiendo fondos. Sí, las guaguas, los trolleys. Las guaguas, los trolleys, los sistemas de los planes de transportación. Y yo creo que regionalmente eso es algo que se debe promover, porque por ejemplo Barceloneta, Manatí, creo que otros municipios en el norte se han juntado para poder hacer un plan regional de transportación. Patillas, Las Piedras y el San Lorenzo sé que era otro. Si pensamos por ejemplo en el área oeste, Mayagüez, Sabana Grande, San Germán, Hormigueros, que son municipios relativamente pequeños y cercanos que usan mucho los servicios, por ejemplo el hospital. Y estas cosas deberían promoverse más para que esto pueda ser sustentable o sostenible, como ustedes están indicando, porque ya sabemos que la individualidad y trabajar en las burbujas y en los silos no está funcionando. Definitivo, y en las recomendaciones hay específicamente temas de esas colaboraciones entre municipios, esas colaboraciones regionales, porque bien como usted estaba diciendo, las personas quizás de X municipio utilizan el hospital de otro municipio porque quizás en su barrio le queda más cerca, ¿verdad? Quizás ya está en los límites del municipio y le queda más cerca, así que pensar dentro de los límites políticos del municipio como que un poco cierra la visión de lo que pudiese ser en esos planes regionales. ¿Has visto eso, Catherine? Estás trabajando en un documental que he visto los cortometrajes, no ha salido, pero se llama Pisa y Corre. Creo que esto va mucho a lo que estás viendo, estos terminales en Naranjito y en Bayamón que van también en decadencia. Exacto. Habla un poco de qué es lo que tú has visto y cuál es la necesidad que estás viendo, porque esto va a desaparecer. Pues primero que todo, gracias por el espacio y saludos a todo el mundo y a todas. Pues algo que he visto desde 2019, que fue cuando comencé a investigar, relacionándome con los choferes de guagua pública, en específico la Pisa y Corre, que es como se le fue llamando a través del tiempo. Antes eran los carros públicos en 1907. Y entonces con toda esta transición de lo que estaba atravesando el país, la infraestructura de la creación de las carreteras, pues las Pisa y Corre fueron ese resuelve y ese sustento de dar acceso a las comunidades específicos en la montaña, que ese es donde está enfocándose el documental. Que haciendo hincapié a lo que ambas han conversado, pues lo que hace esta comunidad de choferes, que todavía, aunque ha ido en decadencia y están envejeciendo, siguen dando acceso porque hay personas, ¿verdad?, mayores, también uno que otro estudiante que va a la escuela, a la universidad, en las áreas rurales, pues ellos han sido las personas que han resuelto ese acceso por la falta de recursos, de poder tener un carro individual y toda esa trayectoria que ha atravesado el país antes de que se crearan, ¿verdad?, tan siquiera las carreteras de Puerto Rico. Así que las Pisa y Corre, la historia se enfoca en la memoria. Una de las cosas que también se alinea con lo que es el documento que ustedes crearon en la Maraña es lo que es la comunicación desde las historias de las personas que experimentaron y están proveyendo ese servicio y enaltecer más bien las voces de estos héroes, como les digo yo, porque muchas de las cosas que se ven dentro de las investigaciones o los periódicos que a través del tiempo en Puerto Rico se han difundido es más bien una visión negativa, un recorrido de que esto debe de desaparecer, para entonces me imagino que la agenda diferente de que se exista solamente la opción del carro único, individual, de manejar los carros. Y entonces el documental lo que desea es rescatar esas voces para que ellos tengan esa oportunidad de poder comunicar desde sus experiencias propias de haber movido un país entre la década del 1950 hasta este momento y cómo eso fue una economía que funcionó y un emprendimiento local que se lo agarraron entre este grupo de señores, los doñitos, yo les digo, mis abuelos, y entonces emprendieron de una forma que no dependían del gobierno, que pudieron funcionar así como funcionan en otros países latinoamericanos, como la República Dominicana, como Colombia,
Y eso, pues lo he visto con mis propios ojos también. He visitado estos países para poder ver de verdad que esto esté funcionando y que esto de verdad sea algo que podemos imaginarnos, que es lo que también propone la guía. Cómo podemos imaginar y cambiar de forma que sea de beneficio para las comunidades que experimentan la desconexión que existe de poder mover a las personas de forma digna para que puedan llegar a sus respectivos lugares donde sea que necesiten estar. Yo creo que lo que tú hablaste de los señores, ¿no? Es importante porque data, ¿no?, que hemos recibido es que ya antes de la pandemia, la edad media de ellos pues era 65 años o algo así, ¿no? O desde 2005 o algo así. Sabes que ha sido quizás una industria o un área de la industria de transporte que ese plan de sucesión ha sido complicado. Entonces ahí es que vemos qué incentivo hay para que entonces no muera ese tipo de servicio o portador público y cómo los vamos a apoyar, porque sabemos también que los vehículos ahora o los servicios de Uber y Lyft pues son personas más jóvenes que están quizás estudiando, que están proveyendo este servicio, que esto es importante integrarlo también con lo que es la tecnología, porque está más accesible entonces y es mucho más rápido, ¿no? Las personas lo quieren rápido, reliable, ¿no? Que tú puedas llamar y en el momento recibir el servicio. Y esto pues no funcionaba necesariamente de esa manera, porque pues estamos hablando de hace muchísimos años. Sí. Pero el juego cambió, ¿no? Ahora tenemos una tecnología y unos beneficios que yo creo que esta parte de la parte de transporte puede evolucionar a hacer algo un poquito más moderno. Y yo soy de Sabana Grande, yo estudié en el campo en Sabana Grande, mi mamá era maestra en el barrio La Torre y llegamos a coger ese carro público y recuerdo un tío mío que era uno de los choferes que tenía una van que iba llena. Pero esto fue 90 y something, así que estamos hablando de hace par de años. No soy tan joven como sí, hay parezco. muchas historias. De esas memorias siempre alguien se la activa, que alguien tuvo en su familia un abuelito, un tío. O mi abuelo también. Porteador público. Y los carros grandotes, aquello, o la van o el carro bien grande que era que daba el servicio. Yo creo que algo bien importante del documental, que es algo más bien personal y desde el punto de vista de mi opinión y de mi manera de ver el mundo, yo tomaba esta guagua cuando era pequeña en Bayamón. La tomaba para cortos tramos en la número 2, más sin embargo sí se me quedó esa memoria bien latente con lo que fue la experiencia que mi mamá, ¿verdad? Me llevaba en la guagua, me montaba, escuchaba las historias, conectaba con la comunidad que estaba transportándose, y algo que descubrí cuando comencé a abrir el tema, a investigarlo, fue con Temis García, que Giancarlo ha trabajado en colaboración en proyectos, y ella creó una aplicación, como un modelo de aplicación para las piscicorres, porque ella pues tomaba la piscicorre y creo que sí pudiera pensar que las tecnologías y todos los cambios que estamos avanzando como la generación de nosotros es bien importante. A la misma vez pienso que el documental también tiene esa conexión de poder fomentar que la única manera para poder mover a las personas no deba ser solamente la tecnología de celular o cualquier aplicación, sino también esa conexión del tejido de la montaña, que muchas veces pues tenemos tanta dificultad con la infraestructura, desde la luz hasta el transporte, todo lo que esté relacionado y alineado a lo que es mover el país entero. Y creo que el carro público y los choferes pues son ese medio y ese enlace para que las personas pues continúen teniendo esa oportunidad de tener acceso a su movilidad. Yo quiero rapidito, mientras ustedes estaban hablando, pues la realidad es que hay recomendaciones en la guía que las personas nos dijeron específicamente en el tema de las piscicorres y de los carros públicos y ese tipo de cosas, y es literalmente la segunda recomendación de toda la guía en el primer capítulo de política pública, y es impulsar los colectivos y cooperativas de porteadores públicos. Yo la comparto. ¿Cómo? Exacto, yo la comparto por si cae en unos oídos de personas que tengan algún tipo de creatividad en esta dirección. O sea, cómo tú puedes, y específicamente, ¿verdad?, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, esto es una estrategia bien específica.
Si yo impulso este tipo de colectivos, me resta a mí responsabilidad de otras cosas, porque la responsabilidad del transporte y la movilidad por parte del Estado está como quiera. Así que si yo desarrollo una estrategia como esta, de cómo yo puedo impulsar este tipo de colectivos y promoverlos, eso me quita responsabilidad a mí, específicamente responsabilidad en términos de mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de equipo. Así que yo ahí la comparto. Y eso Adelante, Juan. Yo le añado que la tecnología dentro de los sistemas de transporte se utiliza de muchas maneras y puede tener muchos roles, pero yo creo que el rol más importante que la tecnología, que hoy en Puerto Rico no la estamos utilizando, pero que necesitamos mejorarla, es este espacio de traerle confianza al ciudadano sobre el transporte. ¿No? Y tener data tan sencilla como dónde está la piscicorre, cuánto se va a tardar la piscicorre en llegar, o la frecuencia en la que va a llegar, y entonces ahora con el tren urbano gratis hay como 3 aplicaciones distintas que tratan de dar la mejor data y ninguna realmente da en el clavo. Y entonces antes de pensar en que puedan solicitar el auto, puedan solicitar la cosa, a mí me pasa en nuestro servicio de micromovilidad, nuestros usuarios recurrentes son recurrentes precisamente porque confían en que ahí va a estar esa bicicleta o va a estar ese scooter al frente en la esquina donde siempre la toman, en el lugar donde la reconocen, y no tienen que pensar en qué va a suceder, o no tienen incertidumbre entre medio. Y yo creo que ese ha sido, para mí, en mi opinión, el gran fallo de todas las oportunidades, porque aquí se reconoce que han habido, a través de la historia puertorriqueña, intentos y historias de éxito brutales sobre el transporte, pero todas ellas eventualmente han decaído, y cuando tú analizas por qué han decaído, mucho tiene que ver con la confianza del ciudadano hacia la utilización de ese transporte. Y a medida que la vida cotidiana se vuelve más demandante, es más importante saber en qué minuto va a llegar esa guagua pública, en qué minuto, cuánto tiempo se va a tardar el transporte que voy a utilizar. Por ejemplo, Uber, más importante, o Lyft, o cualquier otro servicio, más importante que poder solicitarlo, es tú saber en cuánto tiempo va a llegar y cuánto me voy a tardar en llegar al otro lugar. Esa pieza de información hoy, en teoría, debería ser, y están los puntos de datos para hacerla súper accesible, pero por alguna razón no hemos logrado romper esa brecha. Y una vez la logramos romper, yo creo que va a haber más espacio para expandir todos los servicios de transporte. ¿Qué pasó? Yo sé que cuando empezaste, Aileen, tomaste la guagua, vi un reportaje tuyo sentada esperándola, pero hubo retos con sacar la aplicación y sacar los sistemas. Quizás puedes compartir algo de eso o pasas. No, yo yo nunca critico y voy a criticar lo que se está haciendo, y yo creo que en el momento que tú estás en esa silla entiendes la diversidad de retos que tiene el DITOP en toda la parte, porque en todas partes, el DITOP es la sombrilla, pero debajo tiene las carreteras, el mantenimiento, la parte de obras públicas, que es el corazón del día a día, la parte de transporte integrado, que a veces yo pienso que ATI, que tiene este poder de regular, y esta ley 123 que se creó exactamente para que ellos trabajaran o regularan la política pública de transporte público. A veces se hacen iniciativas y se olvida que ATI existe. Pues entonces vamos a integrarlos, porque hay muchas personas que lo que quieren es lo mismo que quieren ustedes, por ejemplo, que están siendo usuarios y desarrollando innovación en lo que es transporte público y estrategias, ¿no?, para que esto funcione. Así que yo creo que a veces se nos olvida que existe esa entidad y que tienen el poder para empujar una política pública que va a colaborar con todos ustedes, porque ellos quieren los mismos proyectos. Claro. Pero en cuanto a la parte de tecnología, sí se está desarrollando todavía, esos proyectos no han muerto, y fue complicado, sí, hubo muchos retos. Ustedes saben, y no se tapa el cielo con la mano, hay una burocracia y unos procesos que se extienden mucho más de lo que uno prefiere, ¿no? O le gustaría. Y sí, estos proyectos del on-demand information y de la data real los están trabajando y se van a tomar tiempo. Probablemente el año que viene es lo que he escuchado. No voy a decir fechas ni nada, pero eso ya a mí no me corresponde. Pero sí están haciéndose esos mismos planes. Sí. Para mí que hay una situación de procesos burocráticos que no nos gustan, pero hay que pasar. Y a veces también cuando queremos que un proyecto se complete, vamos a decir que estamos en planificación, diseño, permisos y construcción, pueden pasar años, desde que empezó uno hasta que terminó el otro. Vemos ahora que se han anunciado unas mega obras que se van a comenzar de infraestructura. Eso ha estado en planificación y en diseño por años. Al fin se va a hacer, gracias a Dios. Vamos a estar felices que estas cosas se están haciendo. Sí.
Y a veces nosotros y ahora como ciudadanos, ¿no? Porque ya no soy servidora pública en el gobierno, se frustra uno cuando estas cosas se tardan tanto tiempo. Hasta que yo no estuve en esa silla, fue que me di cuenta por qué es que estas cosas se tardan tanto y nosotros acá nos frustramos todo el tiempo. Así que, yo puedo añadir algo ahí, es en la parte tecnológica, muchas veces se selecciona un suplidor que quizás no da la talla o enfrenta problemas, hay cambios de órdenes y se limita. Pero ciertamente hay más de 150 ciudades en todo el mundo que tienen una aplicación donde tú puedes ver el estatus de una autobús. Hay aplicaciones generales como Transit y Moveit que operan en todos los lugares. ¿Por qué no han podido pegarse a Puerto Rico y tener la señal y que ya eso corra? Pues hay un poco del vendor locking, issues con los suplidores y de repente pues no sale en Puerto Rico. De verdad para mí es bochornoso que no lo podamos tener. y no recrear la rueda otra vez. Correcto. Como tú dices, a veces nos enfocamos tanto en que esto lo quiero hacer yo porque va a ser mío y porque lo hice yo, que yo creo que una de las diferencias era que lo que veíamos ya que había comenzado o que se podía completar e implementarlo, pues vamos a hacerlo. Y se le da el reconocimiento a quien empezó. Nos pasó con el carril dinámico de Caguas para acá, para San Juan, el DTL. Lo inauguramos en abril del 2021. Yo había sido secretaria hace 4 meses. O sea, hay que darle continuidad a estas cosas y no tratar de recrear todo nuevamente, porque hay un honor y un orgullo en haber sido la persona que inauguró o implementó un programa, pero yo creo que la ciudadanía sufre cuando tú aprietas el botón de reset y empiezas otra vez, o por qué no entonces utilizar lo que ya sabemos que funciona en otro lugar e implementarlo acá. Porque muchos de los estados, yo trabajé mucho con AASHTO, con los otros 51 secretarios de los otros departamentos de transportación, porque son los 50 estados, Washington y Puerto Rico, que están en esta organización. Todos están dispuestos a compartir lo que ellos han hecho en sus estados y que ha funcionado para que nosotros podamos utilizar eso aquí en Puerto Rico e implementarlo. Claro. Así que yo creo que esa colaboración, y Cintia, tú estabas hablando de colaborar, eso existe. Vamos entonces a no es robarte las cosas o copiarte. Claro. Es implementar lo que ya ha funcionado en otros lugares y lo hacemos más rápido. Yo creo que para darle honor a la verdad y eso que estás diciendo y secundarlo, experiencias propias que he tenido como empresa privada cuando me acerco a gobierno le da un poco de miedo trabajar con la empresa privada, porque naturalmente trabajamos en velocidades distintas y en ciclos distintos, entonces romper ese miedo a través de puras conversaciones y más conversaciones son importantes. Eso yo creo que el highlight que me lleve de todos los capítulos de la guía es necesitamos más conversaciones y más conversaciones reales donde hayan posibilidades de cambio, y a eso también le añado que ha sido bien interesante ver cómo yo cuando estudio transporte en Puerto Rico y mayormente en Latinoamérica, porque se acerca mucho al de Puerto Rico, yo miro una ciudad como Buenos Aires, que el gobierno cogió las piscicorres y las modernizó de 2 maneras. Le añadió tecnología y trabajó en la infraestructura vial de la ciudad para hacerla más fácil a las piscicorres. Y tú coges una piscicorre igual que coges aquí la AMA o coges el tren urbano y está masificado. También miras una ciudad como Bogotá que tiene también un modelo similar a las piscicorres y lo combinó con el modelo que en Puerto Rico lo conocemos como la AMA, allá es Transmilenio, que es empresa privada poniéndola. Y interesantemente, cuando trabajaron la infraestructura, crearon las estaciones de tal manera que tú no tienes ni que siquiera subir las escaleras, porque las estaciones las crearon como si fuesen de 1 metro, como las de aquí, ¿no? Y tú literalmente caminas de la estación y te montas en el autobús, entonces la movilidad la haces accesible a literalmente todo el mundo, right? Y lo otro que resuelves con esas paradas altas es que cuando tienes personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de impedimento, no atrasas el proceso, sino que mantienes el mismo ciclo, la misma vía, ¿no? Y yo creo que Puerto Rico hay señales o rasgos de cosas de esas que se han sucedido. Es cuestión de cómo empezamos a unificarlas y a tener más interacción entre la empresa, el dinamismo de la empresa privada, porque eso que apuntaste de la burocracia, en mi caso, nosotros nos pasó de que los proyectos toman tiempo. Y ese tiempo también a veces puede ir a la vez con cambios de gobierno que a la misma vez se combina con cambios de política pública. Exacto. Y de momento ese cambio de política pública de un proyecto que ya estaba a punto de caramelo, de momento se cae pues porque ya ahora nos vamos a enfocar en este otro tipo de transporte. Entonces
que es igual de importante, no es que uno sea más importante que otro, pero cómo logramos de que haya continuidad y que no se mate uno por el otro, que yo siento que es lo que ha sucedido aquí por 100 años. Se mató el ferrocarril por el auto, eso hay muchos ejemplos de cómo se cambia uno porque pensamos que el otro es mejor, y mira, la realidad es que hay que darle tiempo al tiempo y hay que darle que las cosas sucedan. En el tema de la micromovilidad, yo recuerdo que cuando nosotros lanzamos esos primeros 2 años, que fueron como que los darling years, ¿no? Todo el mundo le encantaba, todo el mundo los utilizaba. Se masifica, cuando se masifica empiezan a suceder ciertos problemas que es obligatorio que sucedan, y cuando tú estudias la micromovilidad en el mundo entero sucedió en absolutamente todas las ciudades. Y ahí es como se aguanta y se dice, no es que las elimines, es que busques la manera de cómo convertirlas a parte del sistema que ya está corriendo. Y aquí en Puerto Rico nosotros hemos tenido la buena aventura de que el gobierno siempre ha tenido las puertas abiertas y siempre lo han visto como bien reconocido, como que es algo importante. Y entonces pues nos toca a nosotros también como empresa privada hacer nuestra labor de, uno, no dejarlo caer, y dos, seguir buscando cómo mejorarlo y cómo no quedarnos en el aprendizaje. Y lo voy a decir de esta manera, aunque suene un poco weird, pero la empresa privada no solamente tiene que estar velando por el dinero. Yo como compañía, uno de mis nortes es cómo yo estoy impactando la infraestructura, cómo yo puedo trabajar con gobierno más allá de mi bolsillo, ¿no? Y no ser el tradicional empresario vieja escuela puertorriqueño que trabaja para el bote, ¿no? Y vamos a trabajar para el país. ¿Y cómo trabajamos para el país desde la empresa privada? Fíjate, a eso que dices, en el documento se menciona en la parte comunitaria, dice: moviliza tu comunidad para exigir ciclovías y áreas funcionales que promuevan calles conectadas y seguras para todas las personas que lo utilizan. Quizás una métrica que te pregunto si la tienen, ¿ha ido expandiendo la milla de ciclovía en Puerto Rico o se ha quedado estancada en lo que había hace 1 año o 2? Porque yo uso mucho el scooter, tú me has visto y me has traqueado y he visto en tu sistema mis rides. Yes, sir. Cuando voy del viejo San Juan hasta el Hilton y regreso, pero yo no he visto que se ha seguido ampliando la huella de la ciclovía. Mira, la ciclovía como tal no se ha ido ampliando, pero está a punto de. Y hay muchos proyectos hacia esa expansión y eso viene por ahí y estamos bien emocionados. Pero entonces, en ese pensamiento de qué hacemos en lo que pasa la burocracia, llega la pintura, pintamos las calles, pues nosotros nos toca el rol de seguir expandiendo la demanda. Y nosotros, el footprint de nosotros en San Juan comenzó en 3 barrios, ya vamos por 7 barrios. Entonces, algo bien interesante a la micromovilidad es que la demanda no es natural, no es orgánica. Yo pongo una scooter en una esquina y no va a venir alguien directamente a alquilarla el primer día. Pero pasan 3 días y entonces empiezan a tener curiosidad. Y poco a poco se va generando. Y entonces, a más vehículos de micromovilidad que tú pongas, más empieza a aumentar la demanda, y esa demanda aumenta a la medida de que tú pones a más personas en la carretera y más personas lo ven. Una estrategia de mercadeo que nosotros hacemos cuando abrimos un barrio nuevo es que mis empleados vamos para la calle y vamos a correr el scooter, que la gente nos vea, ¿no? Porque... Claro. Porque yo quiero ese trabajo, yo me monto a correr por ahí, dale. Y por ejemplo, en la profesión equivocada. En eventos como la calle San Sebastián, no solamente se prepara un mapa de ciclovía, sino se dice cuáles son los puntos, dónde vas a llegar. Entonces, de nuevo, data e información le da empowerment, le da poder al ciudadano de cómo transportarse y cómo preplanificarse. Así que mientras más hagamos eso, más éxito vamos a tener. Y viendo, ¿verdad?, desde dónde hemos ido, específicamente partiendo del tema de lo que son las colaboraciones, yo creo que algo interesante de esta parte de la conversación ha sido la diversidad de modos. Entonces, Puerto Rico, cuando vemos la inversión específicamente en dónde va, es desproporcional en cuanto a la diversidad de los modos. La gran, ¿verdad?, la gran suma de los fondos que van a temas de transporte van a la construcción de carreteras y a la construcción de los expresos. Y entonces vemos aquí en esta conversación que estamos teniendo como las guaguas, los piscicorres, los porteadores, la micromovilidad, las aceras, las ciclovías, todo forma parte de un sistema para que el transporte y la movilidad sea exitoso. Así que también eso está, ¿verdad?, como parte de las recomendaciones, cómo podemos comenzar a diversificar esa conversación y que la conversación no se quede solamente a nivel de agencia y específicamente con el tema de las carreteras, sino qué hace la empresa privada, qué podemos hacer desde el sector de sin fines de lucro, desde la comunidad. Yo creo que esa conversación de las colaboraciones es una conversación a la que hay que ponerle mucha más intención. Y antes de que, para poder seguir la línea, algo bien interesante de los choferes, que yo les pregunté, ¿verdad?, ¿cómo ustedes iniciaron esto?
pues tenían un presidente, Catalá, que recuerdo que en el evento de la Maraña en Cagua, cuando yo mencioné el nombre de este señor que organizaba con una libretita, una pizarra con sus hijos, y sus hijos todavía me cuentan la historia de cómo ellos ponen los horarios. Así que eso es un ejemplo digno y efectivo de utilizar lápiz, papel, pizarra. Lo primero que tengas a tu alcance para estas comunidades que tal vez no tienen, ¿verdad? No tienen la oportunidad de tener todas estas conversaciones que estamos teniendo, ¿verdad? Con este privilegio de poder hablar de esta manera, pero sí la conversación de las colaboraciones se daban entre estos choferes que conectaban con el Departamento de Obras Públicas, y en ese mismo evento estaba la planificadora que lo recuerda con todo el amor y el cariño, y me decía, él se metía en todas las oficinas y hasta que no lograba una contestación él no se iba, y entonces eso es parte tipo de persona. Parte de ese liderazgo de las comunidades, que es lo que el documento también habla y pone en relieve, en plena conversación, todo el documento, que lo vi completo, habla sobre eso, sobre cómo las personas en Puerto Rico tenemos la capacidad de que nuestras comunidades puedan funcionar como cooperativas y puedan emprender de manera que esté alineado con lo que son las expectativas del gobierno, las expectativas de la empresa privada, y todo eso funciona, y también funciona de forma que dejamos y permitamos que las comunidades también participen y se hagan ellos mismos de ese propio emprendimiento que sabemos que se puede hacer. Bueno, en Puerto Rico sabemos que actualmente todavía ATI, Tren Urbano, todo esto está bajo la Autoridad de Carreteras y Transportación, en lo que se hace lo que era el Transportation Sector Reform, y se dividen los activos hacia ATI, fuera de la Autoridad de Carreteras. La Autoridad de Carreteras y Transportación, pues, es quien recibe todos estos miles y millones de fondos federales para la construcción de las carreteras, como está diciendo Cintia, los expresos, la parte del pavimento, ¿no? Ellos tienen unos porcentajes que se les da del gobierno federal para que estas cosas se construyan, y tú tienes que tener un nivel de calidad, de servicio, para que no te multen y te quiten dinero. Estas cosas pasan siempre, ¿no? Y por eso, pues, ustedes ven esta inversión millonaria en las carreteras, que a veces decimos, pero ¿por qué no lo invertimos en transporte público, en estas otras áreas? Por eso yo vuelvo y menciono el MPO. Es importante que haya participación de los municipios, de la comunidad y de las agencias. ATI tiene un voto en ese MPO, porque yo creo que como todo está bajo el STIP de la Autoridad de Carreteras, ahí es donde se ponen los fondos, es importante que se siga lo que se implementa en el Long Range Transportation Plan, que es un plan multimodal que incluye, te diría, decenas de proyectos de transporte colectivo y de movilidad. A veces, y hemos visto, o mejor dicho, vamos a decir históricamente, pues vemos que estos proyectos reciben menos fondos que lo que se recibe para carreteras, puentes y esta otra infraestructura. Sí puede haber un balance entre lo que sería inversión para la infraestructura e inversión para la movilidad, pero esa parte la tienen que también solicitar y abogar por ella los municipios, porque los municipios son parte del MPO y hay que votar por qué proyectos se incluyen y en qué proyectos no se incluyen. Así que yo creo que hay una oportunidad también para que sean vocales los municipios también con las autoridades, con ustedes, la comunidad, para que esas cosas se consideren y se pueda balancear un poco la inversión, sin quitarle que ellos tienen una responsabilidad de mantener la seguridad vial y arreglar los derrumbes y arreglar los hoyos en la carretera que tan malos son por el clima y por el volumen de tránsito que tenemos en Puerto Rico, pero yo estoy de acuerdo que tiene que haber un balance en eso. Lo otro es, y yo lo recomiendo ahora, fuera de haber estado en el departamento, para que esa política pública tiene que venir desde arriba. Así que yo creo que es importante orientar a los líderes de por qué estos proyectos son tan importantes como lo es la buena infraestructura, porque tú estás proveyendo la equidad a personas con discapacidades, a adultos mayores. Estas personas también necesitan movilidad, ¿no? Pues entonces tenemos que poder orientar a los líderes de nuestro Senado, Cámara, todos los líderes, que entiendan por qué estas cosas son igual de importantes que cortar la cinta en un proyecto atractivo de carreteras o de puentes, ¿no? Todo esto es parte del mismo sistema, es un ecosistema. Si algo no funciona, el otro se va a deteriorar. Pero a veces esa orientación o explicarle a estos líderes por qué estas cosas son equitativamente importantes, pues quizás se nos pasa eso. No podemos estar reclamando sin haber demostrado la data de por qué las aceras son importantes aquí, por qué las ciclovías son importantes. También te afecta no solamente transportación, la parte de la salud de las personas, porque entonces si tú estás utilizando
usando la bicicleta, ya estás haciendo que tu calidad de vida es más saludable. La parte de los adultos mayores que se ha visto tanto en los medios últimamente de que están desarrollando guías y ayudas para los adultos mayores, pues todo esto que ustedes están sugiriendo de transporte público y movilidad, pues ayuda a la comunidad de adultos mayores. Pero quizás a veces no se hace la conexión entre una cosa y la otra y nos quedamos todavía pensando en el vehículo y en las carreteras y en los puentes, que son importantes, pero estas cosas son también necesarias para que todo lo demás funcione. O sea, yo creo que hay una desconexión entre el ecosistema, de que hay unas prioridades que quizás se piensan que son las más importantes porque son las más visibles, cuando tienes otras que quizás es que no han tenido esa atención que necesitan. Así que ustedes tienen en sus manos que hay que hacer para salir allá afuera y que no sea político tampoco, porque yo creo que esa es una situación que tenemos en la isla y yo creo que tú mencionaste la parte de los 100 años. Pues vemos que muchas de estas cosas se politizan, se dice, ¿verdad? Y esto es para todos. Si nos vamos fuera de lo que es la burbuja de la política, de un color, pues tú tienes que hacerlo equitativamente para que haya equidad, no igualdad, porque ya ahí somos diferentes, no todos necesitamos lo mismo. Es equidad en el sistema. Y ahí pues yo entiendo que hay una política pública y hay una política, pero en cuanto a servicios al ciudadano debe ser para todo el mundo. ¿Verdad? Y para ir un poquito al tema del MPO, para mí la guía se hizo una necesidad sumamente concreta al yo personalmente participar de las reuniones del MPO, ver lo difícil que fue para mí poder pedir un espacio para agarrar aquel micrófono para poder explicar lo que yo quería decir, ver que al entrar al espacio, yo era el ente extraño porque es un espacio que no participa la comunidad, es un espacio que no hay espacio para que venga cualquier persona y se pueda expresar. Es un espacio también en el que los municipios pues están muy pendientes a sus guaguas, las citas médicas y todo este tipo de cosas que como tal se percibe claramente que no hay una estrategia de transporte municipal. Y ahí fue que nosotras dijimos, ¿verdad? Yo compartir esto con el equipo fue como, esto es bien necesario, porque si la comunidad no se puede expresar en donde se toman las decisiones, pues entonces vamos a llevarle las recomendaciones y lo que piensa la comunidad a los municipios, que son quien tienen la voz cantante en ese MPO. También algo sumamente importante que acaba de compartir y que yo estoy en total acuerdo, es que hay que despolitizar la oficina del MPO. En múltiples estados, este requisito de fondos es una organización sin fines de lucro. Sí, en Puerto Rico, se trabaja diferente. En Puerto Rico, la persona que es secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas es el director del MPO. Sí. Y desde mi perspectiva, eso tiene unos conflictos fundamentales a la hora de la selección de los proyectos. No debería tenerlos, pero, ¿verdad? Es mi perspectiva muy personal en base a experiencia. Así que no soy experta en el tema del MPO. Estos son conclusiones que yo llego tratando de acceder a los espacios y viendo cómo es que se toman las decisiones. Así que sí, el MPO es un espacio que hay que repensar, inclusive cuando entramos a ver otros modelos del MPO, como es el de la ciudad de Portland, Oregon, no solamente es un sin fines de lucro, sino que todo está debidamente documentado. Hay minutas, usted puede entrar por fecha a las minutas, a las reuniones, hay anuncios de cuándo van a hacer estas reuniones. Aquí el anuncio del MPO, tú tienes que hacer como, no sé si son 5 clics, que los he contado, 5 o 6, para poder llegar desde la página de ACT, clic, hasta llegar al MPO. Los avisos de participación es en el aviso público chiquitito en el periódico, así que la realidad es que un poco de la manera que está diseñado coarta el proceso de participación. Sí. Y fíjate, es lamentable porque es una oportunidad para que todas estas proyectos y estas iniciativas se presenten y los municipios son aliados porque ellos también quieren que sus personas, ¿no? Los usuarios son sus ciudadanos, tengan opinión y se les considere, ¿no? Su opinión y su feedback, su insumo. De nuevo, importante aquí es llegar a los líderes que entiendan por qué esto es importante, porque para eso tenemos representantes y senadores que abogan por la ciudadanía, que yo creo que es importante que se les explique por qué esto es importante, porque a veces
a veces hay desconocimiento también, Sí, de que hay. quizás no saben Definitivo. por qué existe esto, ¿no? Y hay unas comisiones de transportación, pues miren, vamos a ir a presentarles allá y explicarles cuál es la importancia de esto y cómo lo hacen otros estados, porque yo creo que podemos aprender de cómo está funcionando en otros lugares. Todos los representantes de la Comisión de Transportación tienen la guía de transporte y movilidad en su inbox y mi contacto. Muy bien. Y plena disposición de colaboración, al igual que la mayoría de los planificadores de los 78 municipios. Hemos hablado mucho de información y cómo, y en esta conversación hacia de líderes, en mi experiencia que hay que, cuando nos sentemos con los líderes y cuando nos hemos sentado, hay que hacerle una explicación bastante mástica del valor, ¿no? Entonces, eso yo lo combino con cómo recolectamos datos y los datos correctos. Y yo creo que en Puerto Rico ya hay suficientes proyectos que no estoy seguro si se están midiendo correctamente o no, o si se están midiendo at all, que nos pudiesen ayudar a impulsar. Por ejemplo, hace poco visité el barrio en el que yo me crié en Caguas, en Bairoa. Y en Bairoa, cuando tú entras hoy, es un ejercicio espectacular de ciclovías y de micromovilidad. Qué bueno. Una cosa que, porque ese barrio piensa que es como un cuadrado con muchas calles, entonces tú tienes la ciclovía correctamente construida, con los pares correctos, con los cruces correctos. Da ese feeling que a veces nos gusta decir, que te sientes que estás allá afuera. Pero aquí, así mismo, tú vas a Bairoa y tú te sientes que no estás en Puerto Rico. Y de la mejor manera posible. Pero hay otros municipios que están Sí, haciendo sí, esto también. Calley tiene un Sí, buen Tuabaja ejercicio, anunció correcto. hace poco lo que están haciendo también en la parte de movilidad. Isabela ha tenido también unos proyectos que se han asignado, unos fondos para exactamente Correcto. Baja tiene Safe la Streets. Venecia llanera. Yes. Sí. Pero que para que vean que sí, está la voluntad y de lo que se quiere hacer, yo creo que eso existe. Claro. Es poder hacer que las prioridades se alineen, ¿no? A lo que se necesita para poder llegar a este mundo balanceado, ¿no? Porque yo Claro. creo que nunca va a ser perfecto. Habías mencionado la ciclovía. Sí, hay unos proyectos que se van a estar construyendo en los próximos años, como la PR100 en Cabo Rojo, que incluye las ciclovías como parte del proyecto con fondos federales y todo, porque para eso se diseñó esa carretera. Y hay municipios que hay unos domingos que simplemente tienen unas carreteras que Dorado. son para ciclovías, y sí, Tobaja, Barceloneta, que mientras más esto se vaya promoviendo en los mismos municipios que son quien controla, pues, la política pública de todos estos lugares y lo que la gente va a seguir, porque tú necesitas también que el usuario lo apoye. Claro. Porque pues ahí está también la situación de la utilización del vehículo, quizás es la confiabilidad también, no es quizás, es la confiabilidad del usuario, pero tienes que también tener este apoyo, el patrocinio de las personas que lo utilicen, porque si no, pues entonces se dejan de apoyar estas iniciativas. Mira, esa parte psicológica es extremadamente importante, y hay algo que nosotros descubrimos en nuestro servicio, que es que uno naturalmente no piensa en cómo te vas a transportar cuando te levantas. Eso ya está ahí. Así que nosotros con las scooters, el primer viaje es el viaje, nosotros decimos el viaje de diversión o de descubrimiento. Existe esto, me voy a montar, lo utilicé. En el segundo viaje, entonces empiezas a pensar, quizás puedo usar esto para ir a esta tienda, quizás puedo ir a hacerlo. Ya el tercer viaje es el primer viaje realmente de intención, donde yo dije, voy a utilizar una scooter para llegar, o una bicicleta para llegar a X sitio. Y de ahí en adelante, ya entonces, ese vehículo se convirtió parte de ese subconsciente. Llegar a ese tercer viaje toma tiempo. Entonces, esa ciclovía, por ejemplo, usando ese ejemplo de Bairoa, yo no sé si el municipio ha hecho o qué eventos ha hecho recurrentemente para lograr que la misma persona utilice esa ciclovía 4 veces para que entonces la vuelva parte de su día a día. Hay un trabajo que nosotros podemos hacer como empresa privada o en combinación con gobierno, que por ejemplo, México, en Ciudad de México, tienen las bicis escuelas todos los sábados, sagrado, en los mismos lugares, con rutas que le dicen, tú aprendes a correr bicicleta y allí mismo te entregan cuál es la ruta para llegar a tu casa, o al punto más cercano de transporte. Entonces, sí es construcción, pero aparte y pintura, aparte de eso, es en la parte educacional, no es simplemente decir, ahora esto está aquí, úsalo. Hay que explicarle cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, hacia dónde utilizarlo. Y eso toma un poco de tiempo, y es importante no matar el espíritu o la esperanza antes de que la gente coja ese cuarto viaje, ¿no? Y entonces, pues con eso es con lo que estamos trabajando as much as we can.
weekend. Voy a aprovechar que comenzaron a abrir los temas filosóficos. Y esta conversación me reafirma que el documental La Piscicorre, sea la Piscicorre, sea el carro público, sea el ferrocarril, sean las carreteras que se pavimentó todo este país chiquitito con la infraestructura de Estados Unidos, todos esos documentos históricos que están en la Universidad de Puerto Rico, que cuando yo los leía yo decía, wow, o sea, ¿quién piensa que las carreteras de aquí se construyeron pensando en la infraestructura de Estados Unidos, que es otro tipo de geografía y de espacio? Y algo bien, haciendo hincapié en lo que estaban hablando de la comunicación y que no se quede solamente en la información, yo creo que desde el punto de vista filosófico, refiriéndome al documental, voy a citar una cita que tengo aquí, que la descubrí en otra entrevista que me hicieron en Radio Universidad, y dice, el historiador no es ni amar el pasado, ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente. Y esto fue escrito por un mexicano, Florence Cano, que lo agradezco 1000 veces, que la tuve esa conversación con la doctora Arcelay, que escribió sobre la educación pública un libro, y en esa conversación atamos todas las conversaciones de la Piscicorre y cómo ella tuvo como 9 hermanos en Lares, que todos eran porteadores públicos. Y creo que algo importante de esta conversación que me llevo hoy también, espero que yo me pueda llevar esta grabación también para poder estudiarla, es esa imaginación de no romantizar ni hacer nostalgia del pasado. Que eso es algo que yo creo que desde el principio yo siempre le comunicaba a todo el equipo de creativos que me está facilitando construir esta pieza visual y narrativa, esa parte de, ¿verdad? Quitar ese enfoque como puertorriqueña que soy, de no ponerle esa nostalgia para que no se quede en algo superficial, sino que podamos profundizar y que podamos confiar en que sí tenemos la capacidad de poder construir todas estas comunidades de personas que piensan de manera creativa y libre también. En estos países como República Dominicana, en donde yo me siento solita a investigar y el miedo se me tiene que ir porque tengo que atreverme a ser curiosa. Y esa parte de personas que no conocen lo que es el transporte de la movilidad en ¿cómo se llama? Las scooters, ¿verdad? Las scooters que yo las uso intermitentemente, pero al mismo tiempo también pues tengo esa conversación siempre presente con diferentes personas de que cómo hacemos para acercarnos y que no nos dé, o sea, que se nos quite el miedo de poder sentarnos al lado de una persona que tendrá una cara montada, pero pues estamos viviendo en Puerto Rico. En Puerto Rico hay diferentes caras que tenemos todos y convivimos en un país que a veces es bien convulso, a veces no, casi todos los días tenemos muchas cosas pasando y no hay que tenerle miedo a sentarse al lado de una persona que se va a transportar a otro espacio, a hacer diferentes diligencias, sino conversar al lado de una persona que tú no conoces, lo que crea es comunidad y conexión entre las personas. A mí me encanta usar la guagua del viejo San Juan a Santurce cuando está en verano, cuando los nenos no tienen escuela. Y a ese punto, las conversaciones que uno tiene con la gente te crea comunidad. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Dónde las personas pueden encontrar el plan? El documento está en nuestra página web, www.lamarana.org, está en nuestras redes sociales, el correo electrónico es info@lamarana.org, el mío es cintia@lamarana.org, y lo que queremos es eso, lo que queremos es sentarnos a hablar y ver cómo podemos masificar esto, cada una de las recomendaciones. Aquí hay miles de proyectos, aquí hay miles de buenas ideas. Algo adicional también que me gustaría traer es que en esa línea de la educación, y es que no podemos ver el transporte como colectivo para las personas pobres. De acuerdo. El transporte colectivo es importante que se vea como una necesidad. Todos tenemos necesidades de transporte y movilidad. Sí. Y cuando viajamos a países, ¿verdad? Ciudades importantes, la realidad es que vemos a todo tipo de personas utilizando el transporte colectivo porque es funcional y porque no es útil. Así que hay que diseñar el transporte desde esa perspectiva de equidad y no pensando, es que vamos a ir a esta comunidad porque esta comunidad es pobre y no tienen para comprarse un carro. Esa mentalidad hay que cambiarla. Y el carro como símbolo de estatus social también, ¿verdad? El que las personas piensen, yo me muevo en X o Y carro, me hace más o me hace menos que otro, pues la realidad es que eso es un paradigma que hay que cambiar.
Pues mira, yo creo que la alianza con la industria privada, y nuestro amigo de Scooter lo mencionó, es importante porque no podemos tampoco dejarle todo al gobierno, y eso era algo que a mí me gustaba mucho cuando yo recibía personas de la comunidad que querían venir a colaborar con nosotros, y a veces, como tú dices, la cara, a veces las personas tenían miedo de acercarse al gobierno, y yo me mantuve bien accesible esos 4 años para que cualquiera que tenía una iniciativa que querían colaborar con el gobierno tuviesen la puerta abierta. Pero no podemos dejarle todo al gobierno tampoco, porque nuevamente ellos tienen un presupuesto comprometido, un presupuesto limitado que se utiliza para, vamos a decir, lo importante, lo crítico, y estamos en unos años críticos porque estamos en recuperación, y a veces es difícil enfocarse en la innovación mientras estás recuperando una infraestructura básica, pero también esa parte, la industria privada puede traer muchas ideas y mucha colaboración, y también fondos que probablemente el gobierno no tiene, así que esto tiene que ser colaborativo. Total. Gracias, Aileen. Gracias, Catherine, Juan, Cintia. Hasta la próxima. Gracias.